El problema dice, se requiere amplificar una señal proveniente de un sensor que presenta las siguientes características. Y aquí lo que se muestra es la curva de operación de la señal que proviene de un sensor, como se describe ahí en el enunciado. El sensor es un sensor de temperatura que para 20 grados, cuando el sensor sensa los 20 grados, ¿verdad? En sus terminales de salida, él proporciona 10 milivoltios. Y bueno, luego tiene esta tendencia o esta característica un poco lineal, ¿verdad? No tan lineal. Luego para 30 grados se sabe que proporciona 60 milivoltios y finalmente para 40 grados se sabe que proporciona 100 milivoltios. Para una temperatura sensada de más de 40 grados, por ejemplo, 50 grados, podríamos decir que se mantiene constante en 100 milivoltios. ¿Ok? Entonces esa sería la característica del sensor. Dice que además se midió la corriente de cortocircuito de ese sensor y nos dio un microamperio a 20 grados. Esa es la corriente del sensor de cortocircuito. Entonces eso significa que se pusieron en cortocircuito las terminales del sensor. La temperatura que se estaba midiendo era 20 grados y la corriente ahí sería de un microamperio, ¿ok? Luego, dentro del mismo problema, nos dicen la tensión de salida del amplificador requerida debe ser de 1,25 voltios pico máxima. Esa es la tensión máxima que me piden. Y la frecuencia de operación del sensor es de 1 kilohertz. Esa es la frecuencia del sensor. Entonces observen que tenemos, esta es la entrada que va a ir al amplificador, que sería la salida del sensor. Y queremos que nuestro amplificador entonces tome esa entrada y nos dé como máximo 1,25 voltios, como máximo, ¿verdad? La resistencia de salida del amplificador debe permitir la máxima transferencia de tensión a un ADC cuya resistencia de entrada es de 2,5 kilo ohms. Entonces, esto que está aquí, que sería el ADC, sería la resistencia de entrada de ese dispositivo, del ADC. ¿Ok? Y a eso se va a conectar el amplificador que vamos a diseñar aquí. Dice, selecciona un amplificador multietapa que cumpla con todos los requerimientos. Entonces nos piden un multietapa. Dice, define las etapas de amplificación que empleará empleando los modelos equivalentes de amplificadores de tensión. Esa es la A. Dice la B ahora, selecciona los componentes electrónicos de cada amplificador, incluyendo los transistores, capacitores, resistores. Y la C determina el ancho de banda del amplificador multietapa. Entonces, lo primero que hacemos es el cálculo de la ganancia para saber cuánto es que tiene que permitirnos amplificar el multietapa. O sea, esta sería la ganancia general del sistema o del amplificador total, ¿ok? Entonces, la ganancia general va a ser 1,25 voltios pico máximo, que eso es lo que tiene que tener el amplificador, y eso va a ser posible cuando tengamos el máximo del sensor, que serían 100 milivoltios para 40 grados o más. El sensor no nos va a dar más de 100 milivoltios, ¿verdad? Si así la temperatura aumente al máximo posible del sistema o del entorno en donde se encuentre, la tensión máxima que sale de ese sensor es 100 milivoltios. Y nos lo pusieron aquí en los requerimientos. Nos dicen que el voltaje del amplificador como máximo tiene que ser 1,25, ¿ok? Entonces hacemos el cálculo de la ganancia general de tensión dividiendo la salida entre la entrada y eso nos da 12,5 voltios pico por voltio en la entrada, ¿ok? La tensión máxima para el modelo de pequeña señal, eso es algo que está en la teoría, ¿verdad? Se menciona en múltiples ocasiones en los materiales de clase.
la tensión máxima para el modelo de pequeña señal es de 10 milivoltios pico. Entonces, esto es un dato de teoría, que es algo que hay que mantener siempre anotado por ahí. Ningún modelo de pequeña señal que hemos usado hasta ahora permite señales de entrada de más de 10 milivoltios pico. ¿Ok? Hay que tenerlo clarísimo por ahí. Entonces, eso significa que la ganancia requerida va a ser esos 10 milivoltios entre 1,25. O sea que la ganancia total de voltaje del modelo de pequeña señal, diferente a la ganancia general, ¿verdad? Esta sería del modelo de pequeña señal, tiene que ser de 125 para poder garantizarnos esta ganancia, ¿ok? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Si la señal en la entrada es mayor a 10 milivoltios pico, entonces la aproximación que nosotros hacemos con los modelos de pequeña señal ya distarían con un error significativo, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay un documento del BJT, ahí se explica el por qué hay 10 milivoltios pico como máximo en el modelo. O deben de haber 10 milivoltios como máximo. Ok. Entonces, para el diseño, en la primera etapa, se debe considerar la resistencia de entrada. Entonces, la resistencia de entrada, para poderla calcular del dispositivo, va a ser igual a la resistencia de señal del sensor, ¿verdad? En serie con la resistencia que nosotros vamos a modelar con el modelo de pequeña señal de la etapa que vamos a poner al inicio, que esa es la que se va a acoplar con el sensor, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener un amplificador que, vamos a ver si logro hacer esto así un poquito más pequeño, ajá. Nosotros vamos a tener un amplificador que va a tener el sensor, ¿verdad? Este sería el voltaje de sensor, que normalmente en el curso le llamamos voltaje de señal, y va a tener una resistencia de señal. Y luego vamos a tener la resistencia de entrada equivalente del amplificador que nosotros vamos a usar. Y aquí sería el voltaje entrada, que estos serían los 10 milivoltios que mencionamos ahorita. Entonces, así es como se va a visualizar la etapa de entrada. Entonces, para poder calcular esto de aquí, la resistencia de entrada, es necesario tomar en cuenta que necesitamos la resistencia de señal, porque esta tensión que va a darnos el sensor se va a distribuir entre estas dos resistencias, entre la de señal y la resistencia de entrada. Entonces, de los datos que nos dan en el problema, nos dicen que se midió, ¿verdad? Una corriente del sensor en cortocircuito. Sabemos que esa prueba, ese test que se le hace a los sistemas de cortocircuitarlos y medir la corriente, esa práctica se conoce como el equivalente de Norton, ¿verdad? Nosotros cortocircuitamos la carga o cortocircuitamos el nodo específico y calculamos la corriente que pasa por ese nodo. Y luego encontramos el equivalente de Thevenin, que es el voltaje en abierto, y con eso podemos encontrar la resistencia equivalente de Thevenin, ¿ok? Entonces ahí usamos los valores. Tenemos que para eh, en abierto, ¿verdad? En abierto tenemos, según la hoja de característica de este dispositivo en abierto, vean que esto sería el sensor medido con un voltímetro, digamos, o con cualquier medidor de voltaje. En abierto para 20 voltios nos da 10 milivoltios. Y en cortocircuito nos da un microamperio a esa misma temperatura. Entonces con eso hacemos el cálculo de la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces sería el voltaje Thevenin 10 milivoltios entre la corriente de Norton, un microamperio. Eso nos da una resistencia de señal de 10 kilo ohms. ¿Ok? Entonces así mismo es como nosotros vamos a tener esa configuración ahí.
Esa sería la etapa de entrada al amplificador. Y aquí la pequeña señal de 10 milivoltios. Muy bien. Entonces, esta es la primera etapa, ¿ok? Esta es la primera etapa de amplificación, ¿ok? Entonces, el voltaje de señal máximo que vamos a tener aquí serían 100 milivoltios, ¿verdad? Ese sería el máximo posible. Eso nos dice que si aquí tenemos 100 milivoltios como máximo, eso es la máxima ganancia. Como esto es el modelo de pequeña señal, entonces aquí vamos a tener en la primera etapa 10 milivoltios. ¿De acuerdo? Entonces, como nos están pidiendo un amplificador multietapa, o sea que tenga como mínimo dos etapas, tenemos que encontrar dos diferentes tipos de configuraciones que nos permitan eso, ¿verdad? Una que tenga, eh, pueden ser las mismas, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, de hecho, podríamos usar, por ejemplo, dos etapas de emisor común. Entonces, la primera etapa invierte la señal, la segunda la vuelve a invertir y tendríamos la señal sin desfase. Podríamos usar también, por ejemplo, dos etapas de base común, ¿verdad? Esa es otra alternativa. Eh, esa no invierte. Entonces, una etapa de base común y otra de emisor común. Podríamos tener una etapa de emisor común y, perdón, de base común y luego una etapa de emisor común. O por último, podríamos tener una etapa inicial de colector común y a la salida o a la etapa 2 de emisor común. Entonces, eso va a depender mucho de lo que nosotros escojamos. Bien, entonces el voltaje máximo, como ya lo dije antes, es 100 milivoltios. Se va a ver una división ahí entre la resistencia de señal y la resistencia de entrada. Entonces, eh, estos 10 milivoltios es lo que yo voy a tener a la salida, o sea, es lo que yo voy a tener aquí. Entonces, si hay un divisor de tensión, yo voy a tener 10 milivoltios, o sea, es hacer la división de tensión aquí, o sea, voltaje de señal por la resistencia de entrada, que no la conozco todavía, dividido entre la resistencia de señal más la resistencia de entrada tiene que ser igual a 10 milivoltios. Es ese divisor de tensión, muy simple, en ese modelo que tenemos ahí. Y lo anoté aquí. Bueno, luego hacemos un poquito de álgebra para despejar. Y ahí ya podemos despejar la resistencia de entrada. La resistencia de entrada me tiene que dar 1,11 kilo ohms. Eso es lo que me tendría que dar la resistencia de entrada para permitir 10 milivoltios en la entrada del amplificador que yo voy a colocar en pequeña señal. Entonces ya tengo todos estos parámetros hasta ahorita. Tengo la ganancia general de tensión, tengo la ganancia de voltaje de la etapa, de las dos etapas, ¿verdad? Y tengo la resistencia de salida. em, esta resistencia de salida que nos dio 25 ohms. Esta resistencia de salida ahorita la calculamos. Ya casi la calculamos. O sea, la puse ahí, pero ya casi la calculamos. Recuerden que las resistencias de salida de los amplificadores, igual hay que usar el equivalente de Thevenin. Entonces, depende del modelo, esa sería la resistencia que vamos a usar. Entonces, bueno, el cálculo fue muy parecido al que hicimos en la clase. La resistencia de salida tiene que cumplir con la máxima transferencia de voltaje. Entonces, algunos por ahí en la clase habían mencionado en el ejemplo que la resistencia de salida tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin de la etapa que sigue, ¿verdad? O sea, de la carga. En este caso nos dicen que la carga es un ADC que tiene como resistencia de entrada una resistencia de 2,5 kilo ohmios. Entonces, esta resistencia de salida más bien tiene que ser igual a esta de aquí para que haya una máxima transferencia de voltaje. Eso es lo que dice el teorema
máxima transferencia de potencia o de voltaje, ¿verdad? Para que se dé la máxima transferencia posible y no hayan reflexiones, entonces la resistencia de carga y la resistencia de entrada de la otra etapa tienen que ser iguales. Entonces, eh, esa sería una de las alternativas, ¿verdad? La otra alternativa, ¿verdad? Siguiendo las aproximaciones que nosotros hacemos en ingeniería, es que si escogemos una resistencia de salida de 25 ohmios y la etapa que sigue, o sea, la resistencia de entrada del ADC es igual a 2,5 kilo ohms, entonces esto sería casi como idealizando un amplificador que tiene una resistencia de salida muy baja y una resistencia de entrada alta. O sea, si yo comparo esta resistencia de entrada con esta resistencia de salida, esta resistencia de salida es muy baja en comparación con la de entrada. Y si la comparo con la resistencia de la etapa que sigue, 2,5 kilo ohmios, es muchísimo más baja. Entonces, este valor puede ser un valor útil, ¿verdad? Si yo digo, bueno, aquí van a haber 25 ohms, es muy probable que entonces toda la tensión se vaya a ir para 2,5 kilo ohms, ¿verdad? Ahí serían 100 veces más grande, ¿verdad? Entonces habrían 100 veces más en proporción voltios en la resistencia del ADC que en la resistencia del operacional. Entonces, pero ya ahorita más adelante vamos a calcular y ver cuál es la que más nos funciona. ¿Ok? Entonces, la etapa que vamos a emplear es en la entrada va a ser esta configuración, que es una configuración en emisor común, ¿verdad? Una etapa bastante sencilla. Eh, Vamos a ver. Ah, no, perdón. Esta no es emisor común porque tenemos conectado aquí esta fuente de corriente y a la hora de que hacemos el modelo equivalente, el emisor más bien queda al aire, ¿verdad? Entonces, más bien aquí se observa que la etapa que vamos a utilizar en primera instancia es la de seguidor de emisor. Y tiene sentido que sea seguidor de emisor. ¿Por qué? Porque en la teoría se dice que el seguidor de emisor, que es el amplificador de colector común, ¿verdad? Por eso lleva el nombre seguidor de emisor, es un amplificador que casi que copia la señal en la entrada hacia la salida. ¿Y eso cómo lo logra? Bueno, lo logra teniendo una resistencia de entrada alta y una resistencia de salida baja, ¿verdad? Por eso es que se conoce como seguidor de emisor. Entonces, en este caso particular, esa sería la etapa que vamos a utilizar. Es decir, este dispositivo, por teoría, cumple a cabalidad con los requerimientos que tenemos, un seguidor de emisor, que nos va a garantizar entonces tomar toda la atención del sensor y ponerla en la salida, de tal forma que luego la puedo amplificar todas las veces posibles para llegar a los 1,25 voltios. Entonces, seguidor de emisor es nuestra escogencia ideal para esta primera etapa, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a proceder con los cálculos de los componentes, ¿verdad? Pero primero hay que hacer un par de definiciones. Entre estas tenemos que estamos utilizando dos fuentes, ¿lo ven? Dos fuentes, BCC y BEE, negativo aquí. Entonces esto es para poder polarizar correctamente esta fuente de corriente cuando la coloquemos ahí, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer los cálculos de polarización para el caso de, en esta definición que hicimos, R1, R2, tenemos que calcularlo y tenemos que calcular la I también, ¿verdad? Para la polarización. Esta RL que está aquí es la resistencia de entrada de la etapa 2, la etapa que sigue. Ok, entonces, vamos a hacer el cálculo de la polarización. Para el cálculo de la polarización, lo que vamos a hacer es una malla aquí, ¿verdad? Vamos a hacer una malla acá para garantizar las tensiones de polarización hacia tierra. Recuerden que polarización es el nivel de CD. Bien, entonces para facilitarnos el cálculo en este caso particular, vamos a hacer que la resistencia 1 y la resistencia 2 sean iguales.
Al hacer eso, lo único que tenemos que garantizar después es que esta fuente de corriente que está aquí sostenga el voltaje necesario para que garantice esta corriente aquí y que el voltaje de polarización del nodo aquí en el emisor sea cero, ¿verdad? Que garantice la tensión base emisor que se define aquí en R2, ¿de acuerdo? Eso es todo, pero eso lo hacemos con el cálculo de la polarización per se. Entonces hacemos la sustitución del voltaje en la resistencia 2, ¿verdad? Que va a ser, ahí hacemos la malla, ¿verdad? Va a ser voltaje en la resistencia 2, voltaje en la resistencia 2, menos el voltaje base emisor, menos el voltaje de la fuente corriente, más el voltaje en VE, es igual a cero. ¿Ok? Vean que todo es mayúscula, mayúscula, mayúscula. Significa que todo es polarización. Entonces lo que hacemos es despejar el voltaje I, ¿verdad? Para garantizarnos que la fuente corriente tenga el voltaje necesario para operar. Y despejamos ese VI. Entonces vean aquí que nos queda que el voltaje en la fuente de corriente va a ser 3 medios de USC menos el voltaje base emisor. Entonces, eh, definimos los valores de R1 y R2, ¿verdad? Entonces ahí definimos R1 y R2 igual a 100 kiloohmios. Recuerden que los habíamos definido iguales. El paralelo de ambos sería 50K. Ese sería el RIB1 para la primera etapa. Esta sería la resistencia entrada. Es que ese es un dato que ya calculamos antes. Eso va a ser igual a el paralelo de RBI1 con RB, que es esta, ¿verdad? RB es esta. eh, Esta es RB1 y esta RIB1 es la resistencia equivalente que se ve en la base del colector común o del seguidor de emisor. Entonces, si hacemos la sustitución, ¿verdad? Bueno, y ese paralelo todo va a ser igual a 1.1 kiloohmios. Entonces, ya nosotros tenemos RBO, que es esta. Necesitamos ahora despejar RBI1. Entonces, hacemos el paralelo, lo igualamos a 1,1K y resulta que RIB1 nos da 1,125 kiloohms, ¿verdad? Esa sería RIB1. Lo que vamos a hacer luego es verificar que efectivamente este es el valor de resistencia que ocupamos. Lo verificamos cuando ya tengamos los datos, por supuesto. Entonces, para el colector común, eh, amplificador colector común, ¿verdad? O seguidor de emisor, tenemos que R y B es esto, ¿verdad? Es beta más 1 por RE1 más RO paralelo con RL. Hacemos las sustituciones de los valores que ya conocemos para RE, RO1. Sabemos que GM1 es esto, ¿verdad? IC1 entre VT. Esta IC es la corriente de la fuente de corriente. Entonces, como no se proporcionan datos para VA, entonces se asume que es infinito. No hay datos. O sea, cuando en los problemas no nos dicen cuánto va el voltaje de Early, lo asumimos como muy grande. Y al asumirlo como muy grande, RO se hace infinito. Entonces, al hacerse RO infinito, esto se va y solo queda entonces RE1 en paralelo, pero más RL en serie. ¿Ok? Entonces, esta RL que está aquí en la fórmula corresponde a la resistencia de entrada de la etapa que sigue, o sea, de la etapa 2 de amplificador, porque es multietapa el que vamos a montar, ¿verdad? Entonces, eh, hacemos ahí, ¿verdad? RL es igual a R entrada 2, es nada más para ponerlo en la fórmula, y sabemos que RE1 es alfa entre GM1 y que GM1 es IC1 entre VT. Eso significa que beta lo podemos hacer como IC1 entre IB1, ¿verdad? Esto es una fórmula de polarización del BJT que ya conocíamos. Y entonces, de la configuración del seguidor de emisor, utilizando una fuente de corriente para polarización, esa corriente es definida por el diseñador, siempre, ¿verdad? Esta corriente que
vamos nosotros a poner ahí esta corriente I, esta de aquí, recuerden, somos nosotros que la definimos porque esa es la corriente que vamos a necesitar para que cumpla con la ganancia que queremos. En este caso, la ganancia que vamos a necesitar es la ganancia del seguidor de emisor, que es aproximadamente 1. ¿Ok? Entonces, al hacer IC1 como beta veces IB1, yo puedo hacer esa sustitución en la fórmula de atrás. Entonces hago la sustitución ahí, ¿verdad? De todos los términos que tenemos. Este y este, donde esté beta, por supuesto, yo sustituyo eso. Y donde esté R, bueno, primero ahí lo que hago aquí es la distribución, por supuesto. Luego hacemos las sustituciones de los valores, despejando ahí, ¿verdad? Ya colocando estas componentes que teníamos arriba. Y luego de álgebra nos queda esto. Entrada 2 es igual a RIB1 entre beta más 1 menos VT entre beta más 1 por IB1. ¿Ok? Entonces, esa sería la componente para la resistencia entrada 2, ¿verdad? Que esa es de la... entrada 2 tiene que ser igual a esto, que esa es la resistencia que vamos a definir para la etapa que sigue. Luego de la ganancia general de tensión, yo tengo que, en esta etapa en particular, eh, yo voy a tener una entrada de 100 milivoltios y una salida de 10 milivoltios. O sea, esa es la GV, ¿verdad? Entonces yo podría usar la fórmula de GV con los parámetros que ya tenemos ahí. Esta GV sería para el colector común, ¿verdad? El seguidor de emisor. Puedo usar esta fórmula, la coloco ahí y empiezo a despejar igualando a un décimo. Esa es la ganancia que va a tener ahí, es de un décimo. Entonces hacemos un poco de álgebra para llegar a la expresión de la resistencia de entrada 2. Vean que la fórmula en sí para esta ganancia tiene la resistencia de entrada 2. Y por aquí tengo otra fórmula para la resistencia de entrada 2 también. Entonces hago un poco de álgebra y llego a esta expresión para resistencia de entrada 2. Entonces hago esta equivalencia RE1 y la meto dentro de la resistencia de entrada 2, ¿verdad? Esta fórmula la meto ahí y despejo, ¿verdad? Entonces igualando las dos expresiones, esta que me dio versus la que obtuve antes, llego ahí, hago las igualdades, hago un poco de álgebra y me queda ya la expresión para la corriente de base. Esta sería la expresión final para la corriente base que yo voy a definir. Vean que tiene RB1, RBI1, todos estos valores ya los tengo. R de señal, RB1, RB1, VT. O sea, ya son valores que tengo. Entonces ya puedo poner ahí a qué equivale la corriente de base. Bien, entonces lo que queda ahora es sustituir estos valores con la corriente de base 1. Ya con la corriente de base 1 ya tenemos la relación para la IC1, o sea, para la corriente de colector. Ya con la corriente de colector podemos calcular GM y la ganancia para esta etapa. Recuerden que ya todo lo que hicimos para esta etapa, que tiene ganancia unitaria, me va a dar en la salida 10 milivoltios. Ya tenemos la expresión para la resistencia de entrada de la etapa que sigue. Es solo sustituir los valores, ya tenemos todos los valores ahí. Ya podemos definir esta corriente. Ya tenemos todos los valores para bueno, este valor ya lo tenemos, IRB1. Ya tenemos el valor para la resistencia de entrada 2. Tenemos dos expresiones, ¿verdad? Que es esta. Entonces, podemos usar esta, ¿verdad? Podemos usar esta también. Vean que ya la corriente base ya la tengo. El beta por la corriente base me da la corriente colector, pero el beta más uno por la corriente de base, eso me da la relación que hay con la corriente de emisor también, ¿verdad? Además, si ya tengo la corriente de base, eh, yo puedo usar una de estas expresiones, vamos a ver cuál era, esta de aquí, ¿verdad? Podríamos usar esta, vean que beta entre beta más uno
bueno, es beta entre beta más 1 es alfa, que es aproximadamente uno. Entonces ahí yo podría hacer esa aproximación, ¿verdad? Con la corriente colector y la corriente base. em, y luego también podemos usar, bueno, aquí me da la corriente de base y podríamos usar, era la expresión, vamos a ver dónde estaba. Aquí. Bueno, esta es la expresión que ya todos conocemos, ¿verdad? Para el beta es igual a IC1 entre I y B1. Entonces, podríamos definir un beta, ¿verdad? Un beta de 100. Tal vez no nos lo dan en el enunciado, pero recuerden que el diseñador somos nosotros. Entonces, si no nos dicen el valor de beta, podríamos usar cualquier valor de beta que nos proporcionen, ¿verdad? Entonces, en este caso, podríamos hacer uso de un beta de 100 sin ningún problema, porque no lo mencionan en ningún lugar acá, en el diseño. Entonces, podríamos hacer uso del beta ahí, ¿verdad? Beta de 100. Claro está que en la expresión que tenemos para el cálculo de la corriente de base que nos dio al final, vamos a ver dónde era que estaba la corriente de base. Está el puro final, ya casi llegó. Esta, vean que aquí no hay beta, ¿ven? Aquí no hay ningún beta para que nos permita hacer el cálculo. Entonces ahí calculamos la corriente base, es independiente del beta, depende de estos otros parámetros. Entonces, al calcular esa corriente de beta, si definimos un beta cualquiera, puede ser de 100, podemos venir y hacer los cálculos de la corriente colector. El otro detalle importante es que ustedes tienen que comprobar que los valores sean, eh, ¿cómo decirlo?, racionales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando metamos los datos para calcular la resistencia de entrada, vean que para el cálculo de la resistencia de entrada yo necesito la R de señal, ese es un valor que ya tengo. RB1 ya lo tengo, ¿verdad? La R de señal ya eran 10K. RB1 ya lo tengo, estos eran 100K. Eh, luego, la R de señal, estos son 10K. La RB1 ya lo tengo, la corriente base ya la tengo, ¿verdad? RB1 ya lo tengo, R de señal ya lo tengo. Entonces, este sería el dato, VT ya lo conozco. Este sería el dato, el único dato que yo no tengo, no me dieron en el enunciado. Entonces, para calcular la resistencia entrada 2, entonces usamos un beta. Por ejemplo, que usamos un beta de 100 y hacemos el cálculo y me da que la resistencia de entrada 2 me da negativa. Entonces, evidentemente, ese beta no funciona. Hay que buscar otro beta. Entonces, hay que ir variando el beta hasta que me dé un valor racional. Cuando ya tengamos una resistencia racional, es decir, un valor que no sea absurdo, ¿verdad? Resistencia de entrada 2 no puede ser negativa, ¿verdad? Tiene que ser un valor mayor que cero. Entonces ya podemos venir y probar en los otros parámetros que tengan el beta, ¿verdad? Por ejemplo, ya tengo ahí la corriente de base. Con ese beta calculo esta R1. ¿Ok? La calculamos, ya puedo calcular la corriente de colector, que es I de base por beta. Entonces, igual, aquí sustituyo los valores de beta y de IC1 y calculo R1. Recuerden que R1 es una resistencia equivalente de emisor, que es un valor bajo en el orden de los decenas o cientos de ohmios. No me puede dar negativo, tampoco me puede dar kilo ni mega ohmios. Entonces hay que chequear. Si me da mega ohmios, hay que cambiar el beta y si me da negativo, hay que cambiar el beta. Es decir, hay que venir y hacer los cálculos, ¿verdad? Todos los que se hicieron. Entonces, ya teniendo esos valores, ya puedo ir a hacer el cálculo de la etapa 2. Entonces, muy importante, la etapa 2 puede ser un emisor común, que es el mismo análisis que hicimos en la clase, ¿verdad? Con igual yo estoy hablando ahorita que son BJT, pero también pueden ser MOSFETs, ¿verdad? O sea, yo podría usar MOSFET en lugar de BJT. Este ejemplo lo hice con MOSFETs para que ustedes con BJT, perdón, para que ustedes aprendieran que también se puede hacer. Se pueden mezclar los dos también. Por ejemplo, yo puedo usar aquí un seguidor de emisor y la etapa que sigue puede ser un fuente común. El análisis es exactamente igual. ¿Qué son los parámetros que cambian estos, ¿verdad? El GM es diferente.
y la resistencia de esta equivalente es diferente, o sea, diferente en el sentido de que son otros parámetros, ¿verdad? O sea, las corrientes del MOSFET y otros parámetros ahí que no son los del BJT, pero por todo lo demás el análisis es idéntico, ¿ok?